Muchas gracias por acompañarnos. José Horacio Rodríguez, bienvenido una vez más aquí a partir de ahora y Acento. Muchas gracias, siempre contento de estar aquí, Gustavo. Bueno, vamos a ver, yo te he visto muy activo. Lo hemos estado, han sido días intensos, promoviendo Tú esta estás candidatura. ahora probando la experiencia ya más directa de lo que es ser candidato. Así es, no había, a pesar de que, como usted lo sabe, tengo muchos años haciendo militancia política, no había nunca asumido una candidatura. Y estamos viviendo esta experiencia que inició en el mes de julio del 2019. Nosotros anunciamos ahí nuestra precandidatura, que se oficializó en octubre la elección como candidato y que continúa hasta mayo, hasta el tercer domingo de mayo, donde esperamos salir electo como diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Bien, ¿qué tú has estado haciendo? ¿Cuál es el mensaje que tú has estado llevando a la gente aquí, por lo menos en tu circunscripción, Sí. en la capital? Nosotros el mensaje que estamos llevando es que queremos que este año gane la buena política y definimos la buena política como una acción colectiva por el bienestar colectivo. Y eso significa que eso se puede ver de muchas maneras. Nosotros estamos buscando convencer a la ciudadanía y persuadirla de que nos permita representarla en el Congreso Nacional en base a una agenda legislativa que hemos estado promoviendo. Y lo hemos estado haciendo con acciones que también nos distinguen de la política tradicional. De muchas maneras. Estamos proponiendo, en primer lugar, fortalecer la justicia y la institucionalidad, y dentro de ese renglón hablamos de que una distorsión que hay que eliminar del Congreso Nacional es el tema del barrilito y del cofrecito. Yo te vi quemando un barrilito ahí. No lo quemamos, lo destruimos con hacha. Debieron quemarlo también. Sí, sí, no, pero con fuego es más delicado. Es problemático. Es más delicado, pero sí con hacha en mano destruimos un barrilito como de manera simbólica. Pensamos ir al Congreso, nos proponemos ir al Congreso a destruir y acabar con esa distorsión de la democracia. Mucha gente no lo sabe, pero en los últimos 3 años, entre la Cámara de Diputados y el Senado se han autoasignado más de 4.000 millones de pesos para entregársela en la mano de los legisladores para que con eso puedan hacer clientelismo político, porque eso es lo que se hace. Los diputados supuestamente le han puesto fin a la entrega del llamado barrilito. Es falso. Eso lo anunció Abel Martínez aquella vez con bombos y platillos. Sí, porque ellos lo que pasa es que de manera institucional y formal eliminaron pero ellos siguen recibiendo partidas presupuestarias cada vez que hay algún evento particular para entregar y dar dádivas a la población. Y eso es una distorsión de la democracia, eso no está dentro de la función de los diputados. ¿Tú te imaginas de que el Parlamento inglés o el Parlamento francés, que para bichuela conduce? Inconcebible, ¿verdad? O por ejemplo cuando inicia el año escolar para regalar mochilas o para regalar útiles escolares, o en Navidad para regalar canastas, cada vez que hay una parturienta que da luz para regalarle una canastilla. O sea, es algo inconcebible en una democracia, porque nosotros estamos hablando aquí de derechos, Gustavo. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, del acceso a la educación o del derecho a la salud. Son derechos que hay una distorsión en que la mala política ha creado esta noción de que algo que te corresponde por derecho, tú solo tienes que solicitar a un político como un favor. ¿Cómo hacer para que la gente interiorice eso? Porque regularmente el común y corriente, las personas, quizás sin alto grado de estudio, lo que fuere, no tienen conciencia de lo que significa una sociedad democrática. Entienden que tal político es bueno porque él regala cosas. Porque les regaló un día un dinerito, porque resolvió un problema de un colchón que estaba dañado y le dio uno, le techó la casita con 2 hojas de zinc. ¿Cómo hacer que la gente entienda que eso no debería hacerlo el Congreso si operara bien la democracia? Claro, es un reto muy grande y por eso esta campaña la hemos asumido como un reto también, como una acción pedagógica. Nosotros estamos haciendo la campaña con acciones pedagógicas, educando a la ciudadanía, porque esa es la mejor forma, que la ciudadanía se empodere y entienda esto que estamos hablando. Que si hay tantas carencias, porque tenemos un Estado que no funciona, que no está redistribuyendo bien lo que ingresa y que está siendo mal utilizado y mal gastado. Que la gente entienda, por ejemplo, que el dinero que va a parar a la corrupción es dinero que debiera ser invertido para asegurar que esos problemas estén garantizados. El zinc, estamos hablando ahí de, por ejemplo, diputados que regalan lojas de zinc. Eso es el derecho al acceso a la vivienda y es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución. Y tenemos un Estado que, si verificamos los últimos 10 años, la inversión que hace de manera directa en vivienda ha ido en picada en la última década. Año tras año lo que se hace es que esa inversión se disminuye a pesar de que el presupuesto nacional aumenta. ¿Y por qué?
porque se está mal utilizado en otras partidas. Imagínense esos 4.000 millones de pesos que en estos últimos 3 años se han autoasignado a los legisladores para regalar dádiva a título personal con dinero público, se hubiera invertido, por ejemplo, en viviendas sociales, de carácter social. Eso hubiera podido tener un impacto en el déficit de cerca de 1 millón de viviendas, entre el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo habitacional en la República Dominicana. Entonces nosotros estamos proponiendo hacer buena política, educando a la ciudadanía para que la ciudadanía se empodere y para que podamos tener, a partir del 2020, autoridades más sensibles, comprometidas con el bienestar general y no conseguir manteniendo un sistema de privilegios que le asegura a los legisladores utilizar fondos públicos para mantener esta correlación paternal entre el ciudadano, entre el representado y el representante, que es una relación paternalista que, lejos de garantizar derechos, lo que se asegura es fomentar el clientelismo político. Bien. Ustedes han estado haciendo una campaña distinta, por ejemplo, recorriendo espacios en bicicleta. ¿Por qué ustedes usan las bicicletas? Sí, recientemente hicimos lo que llamamos la verdadera caravana, que fue una caravana en bicicleta, porque entendemos que esa forma tradicional de hacer política genera caos, genera tapones, contamina la ciudad, en términos auditivos, en términos literales, que deja basura en las calles, genera... Y quemando combustible. Contaminación también, exacto, al medio ambiente con emisiones de CO2. O sea, entonces eso es todo lo contrario al discurso. El discurso, por ejemplo, en el nivel municipal de esos partidos tradicionales hablan de mejorar el medio ambiente, de mejorar la movilidad urbana en la ciudad, y lo contradicen en sus acciones para promover sus candidaturas. Nosotros estamos comprometidos con ser coherentes en las acciones que tenemos en nuestra campaña, con el discurso que estamos proponiendo, porque si no, ¿cómo tú me puedes creer que vamos nosotros a tener un compromiso con hacer incentivos para reemplazar la matriz vehicular que tenemos por vehículos, por ejemplo, eléctricos, si nosotros lo que estamos es contaminando más y utilizando vehículos de motor para promover nuestra candidatura? ¿Ustedes entonces no usan esa discolay con esa bocina? No, para nada. Hicimos un recorrido en bici, una caravana, le llamamos la verdadera caravana, que ha gustado muchísimo, a la gente le ha parecido genial, fenomenal, y lo que estamos es recibiendo mensajes por redes sociales que nos dicen, invíteme para la próxima, yo quiero ir. A la gente se quiere integrar. Sí, y nosotros, uno de los ejes, por ejemplo, de nuestra propuesta es defender el derecho a la ciudad. Y como parte de ese derecho a la ciudad fue que tuvimos la iniciativa junto a nuestro candidato a alcalde, Bartolomé Pujals, de promover esta caravana en bici. Nosotros queremos una ciudad para la gente, una ciudad incluyente, y hemos hecho un acuerdo desde el Congreso, promover un marco legal para que los ayuntamientos tengan herramientas para trabajar en pro de esa ciudad para la gente. Y entre esa propuesta específica, Gustavo, está aquí todavía no hemos logrado aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. En algún momento se ha aprobado en primera lectura, pero se termina cayendo y perimiendo el proyecto de ley. Y ese proyecto tiene que incluir, y es uno de mis compromisos como diputado a partir de salir electo en mayo con el apoyo de la ciudadanía, es que esa ley incluya el derecho a las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad como un derecho progresivo. Es decir, que haciendo un diagnóstico, un levantamiento de lo que se tiene hoy, solamente es un derecho que puede aumentar, pero nunca reducirse y disminuirse, que es uno de los problemas que tenemos aquí en el Distrito Nacional, que la mayoría de las áreas verdes que están identificadas en el plan de ordenamiento territorial del ayuntamiento se han ido privatizando y muchos sectores se han quedado sin áreas verdes porque se van privatizando. Si eso se reconoce como un derecho progresivo, no se puede eliminar, al menos que se plantee y se ejecute la creación de una nueva, con el mismo tamaño, las mismas condiciones, igualmente accesible a la población que perdió la que se decidió en el plan de ordenamiento territorial. Tenemos con eso dos problemas. Uno es que, como tú bien dices, lejos de ensancharse, con algún pretexto disminuyen. Ahí tenemos el Mirador Sur, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Se dio una parte, una cosa de una iglesia, la otra es que se hizo un cuartelito ahí, y así. Bueno, eso por un lado. Y lo otro es que esas áreas verdes, que son saludables en toda ciudad y deben ser para el disfrute de la gente, ¿verdad? Se tornan a veces peligrosas y la gente no se atreve. El mirador, la gente va cuando va en grupo a caminar. Sí. Ya a ciertas horas, la gente teme ir a sentarse a tomar refresco ahí porque sabe que lo van a asaltar. Sí. Y quién sabe lo que le puede pasar, pueden violar a una mujer, lo que fuera. Entonces, esa es, de hecho, la actual alcaldía ha rescatado varios parquecitos en la ciudad. Ahora la gente no se sienta ahí porque tiene miedo. Sí, y más que parques, que yo creo que han rescatado algunas plazas.
O sea... No, hay algunos parquecitos, yo he visto, sí, pequeños en lugares, pero que la gente tiene miedo. Sí, así es. Miedo de sentarse porque es que no hay seguridad. No hay seguridad y no es coincidencia. La seguridad ciudadana y la criminalidad y la violencia está directamente relacionada con los índices de desigualdad social que hay en nuestra sociedad. No es coincidencia que América Latina sea la región del mundo con mayor desigualdad y que también sea la región del mundo más violenta y con mayores niveles de criminalidad. Claro, la región del mundo en la que no exista un conflicto armado, excluyendo esas circunstancias que son circunstancias particulares. Y es que eso está directamente relacionado y nosotros no hemos logrado reducir los niveles de desigualdad social, pero claro, eso se alcanza a largo plazo, mejorando la calidad de los salarios, por ejemplo, mejorando las oportunidades que tienen nuestros jóvenes de desarrollarse, de emprender, para poder... haciendo una reforma a nuestro sistema tributario, impositivo, fiscal, que nos permita redistribuir mejor la riqueza, con un sistema que sea menos regresivo y más progresivo. Lamentablemente, en República Dominicana, de los recursos que adquiere el Estado a través de impuestos, cerca del 70% de esos impuestos son impuestos regresivos. Quiere decir que graban por igual a todos y al final termina sacrificándose más la clase media hacia abajo. Bueno, en América Latina hay, creo que son 4 países que tienen impuestos a las grandes riquezas, el resto no. El resto no, y nosotros somos un país que estamos exhibiendo los mayores niveles de crecimiento económico en América Latina durante más de una década y no hemos sido capaces de lograr que ese crecimiento económico signifique una mejoría en la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos y un aumento en el salario real de la mayoría de los dominicanos, que se ha mantenido estancado. Y eso está directamente relacionado con la posibilidad de nosotros combatir la inseguridad social, la inseguridad ciudadana, perdón, y la delincuencia. Pero también aquí hay que fortalecer el sistema de justicia, mejorar la calidad de la policía, los salarios de los policías. Y el sistema de justicia, ¿por qué? Porque mientras tengamos un sistema de justicia tan débil, va a seguir prevaleciendo la impunidad. La impunidad no es solamente a nivel de los casos de corrupción, que son los casos que más indignan a la sociedad y que la han movilizado en los últimos años, sino también la impunidad se da en la delincuencia común. Cada vez que se apresa o que sale un caso de delincuencia que llega a la prensa, porque la mayoría no salen, y se averigua quiénes son los responsables, resulta que tienen varias fichas que debieron haber estado presos o que hay policías o ex policías involucrados. Igual, yo conozco muchos casos de personas que han sido víctimas o de un robo porque se entraron en sus casas o porque los asaltaron en la calle y comienzan el proceso. Pero es un sistema tan tortuoso que al final la gente desiste y se rinde. Sí. Y eso explica, como tú dices, que individuos que ya han sido sospechosos, fueron apresados, si la gente desiste y el caso se cae, como dicen, ese tipo vuelve a la calle y sigue asaltando. Pero la gente lo hace por desidia, no. Es que hay un sistema que es una maraña. Así es. Pasa eso con el caso de la violencia contra la mujer. Sí, pasa eso. Es una ruta difícil. La diferencia es que con el caso de la violencia contra la mujer es un delito de acción pública. Entonces, aún existe el desistimiento de la víctima. Puede continuar. Darse seguimiento. A diferencia de los otros casos de robo común, que como es instancia privada, si la víctima desiste, ya el Ministerio Público, aún teniendo pruebas en sus manos, no puede continuar el proceso. Y quizás eso puede ser algo que podríamos revisar. Yo, en general, no estoy muy de acuerdo con decir que la fiebre está en la sábana cuando se dice que el problema está en el código. Pero no quiere decir que el código no se pueda quizás mejorar o perfeccionar cuando en la medida en que se ha puesto en práctica, a partir de que se aprobó en el 2005, podemos identificar cosas específicas que podamos... Y fortalecerlo, pero no desestimarlo. No, claro. Porque sí, hay gente que apuesta a otra cosa. Sí, no, pero nosotros no quiere saber nada de derecho. ¿No? Sí, cero garantías, si no estamos de acuerdo. Tiene que haber un sistema que tenga garantías, pero que tampoco sea tan laxo. Y de la experiencia que hemos tenido en estos últimos 15 años, quizás ese es un detalle, que ese tipo de delitos, de crímenes, de delincuencia común, de robo callejero, pueda continuar a pesar de que haya un desistimiento por lo tortuoso que resulta de parte de la víctima. Un caso que se hizo muy conocido, y este es un país que cosas tan graves a veces se convierten en motivo de chiste, no debería ser, de un joven que un tipo le roba el vehículo y le pone un mensaje de WhatsApp o una de esas redes diciéndole, mira, me tiene que dar tanto y yo te lo devuelvo. Y tienen hasta una conversación, y el tipo dice, no, yo soy un tipo serio, yo cumplo, o sea, que él es un ladrón serio. Que pregúntale a otro con que yo he hecho este negocio, véngame bien. Yo lo he escuchado, sí, ese mensaje. Entonces, en un trabajo yo recuerdo que Alicia Ortega, la policía le explicaba diciendo eso, que si la persona no daba ese seguimiento, y el joven hasta asustado, porque este tipo conocía todos sus pasos,
y no veía como respuesta. Fue a la policía y dijo, bueno, usted tiene que formalizar una querella. Y entonces él como que desistió de eso y le daban esa explicación, que como era un asunto de delito común, entonces eso se caía. Se caía, sí. Pero eso entonces es algo Después de lo que... detectaron que el tipo era de la cárcel que estaba operando. Y tenía Wow. toda una red. Bueno, pues es un sistema que no está funcionando. O sea, y ahí, si nos vamos a ver, el problema no está en la ley. El problema está en quienes la están ejecutando y aplicando. Porque desde la cárcel, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? En la cárcel se supone que ni siquiera está prohibido, o sea, está permitido tener acceso a telecomunicaciones que no sean reguladas y controladas. No, desde la cárcel operan muchos delincuentes. A una amiga abogada, por cierto, ya le tenía una propiedad para una persona, un inversionista extranjero, un italiano, quería venderlo y supuestamente le llamó un pelotero de Grandes Ligas y obviamente que no era ese pelotero y era un tipo que estaba en la victoria, o sea. Sí, la gente está muy atenta ya con eso que pasa. En estos días, por ejemplo, de la campaña electoral, me llama un compañero, candidato a alcalde de Alianza País en Mao, y me dice, José Horacio, tú tienes un amigo que se llama Juan López. No, porque él me dice que quiere enviarme un paquete de insumos como para poder... Y que tú le mandes dinero, Ajá, y para coger dinero. Exacto, sí. Que tú le mandes dinero para el envío y resulta que es una estafa. Estafan mucho a escuelas, hospitales. Dice, yo le tengo esta donación, me tienen que mandar tanto. Sí, es muy común. Sí. O sea, eso te dice a ti que hay un ABC policial que dice que el delincuente se atreve si cree que puede. Si ellos sienten que no le pasa nada, inventan todas esas cosas. Y por eso hay que combatir la impunidad. Porque eso pasa porque hay este régimen de impunidad que permite que no haya un régimen de consecuencias. Sí. Bueno, tú hablaste de la gente que opera de la cárcel. ¿Tú piensas que de manera, en cuanto a legislación, se puede hacer algo para mejorar? Primero, que la cárcel de verdad reforme, el sistema carcelario reforme al individuo que incurre en un delito y va preso. Que no salga de ahí peor, porque ahí adquieren un PhD, doctorado y de todo, delincuencia. Y lo otro, que tengan condiciones dignas también. Y además que se evite que desde ahí sigan delinquiendo, dirigiendo bandas y cosas. Yo creo que desde el Congreso Nacional, una de las comisiones que yo tengo la intención de integrar es la Comisión de los Derechos Humanos, justamente. Y desde esa comisión se debe dar vigilancia a las condiciones de las cárceles y cómo están los reclusos viviendo, porque a veces hay unas condiciones. Recuerdo hace unos años un reportaje en la cárcel de Higüey que había gente hasta muriéndose de hambre y eso es una responsabilidad del Estado. No, y hay muchísimos enfermos y todo eso. Exacto. Pero yo creo que el marco legal existe para garantizar esa protección y que es un tema de políticas públicas y de gestión desde la Procuraduría General de la República, que tiene la responsabilidad de la gestión del sistema carcelario, exacto. El sistema carcelario en la República Dominicana. Ahora, dentro del rol fiscalizador del Congreso Nacional sí se puede dar seguimiento, vigilancia y supervisión a las condiciones y a que se garantice que en las cárceles no sucede todo esto que estamos hablando. Sí. Bueno, tú cuentas, no sé si tú has hecho la medición, ¿cuál segmento, por ser joven, es más joven la gente que a ti te sigue, que se te ha acercado, o en general, de la ciudadanía en general? Yo siento que hay de todo. Esta candidatura solamente la gente tiene que conocerla para sumarse y para por lo menos sentir simpatía y apoyo de lo que estamos haciendo. Porque la gente desde que lo conoce dice, esto es lo que hace falta, esto es necesario. Yo creo que sí, que nuestra fortaleza está en los jóvenes, pero hay gente de todas las edades que se han sumado en este proyecto porque creen en la buena política, creen que la buena política necesitamos representantes que vayan a defender el bien común, el interés general, y perciben en esta propuesta esa posibilidad. Lo de la apatía, el desencanto, la desilusión... Es una realidad. ¿Es realidad? Claro. Eso existe, está ahí. ¿Y qué dice la gente cuando te dice, mira, me gustaría creer, pero ya yo no creo en nada? No, eso se lo dicen a diario, pero cuando conocen nuestra propuesta, y quiero invitar a quienes nos están viendo que puedan visitar nuestras redes sociales, José Horacio R en Instagram y en Twitter, José Horacio 2020 en Facebook, para que puedan tener la oportunidad de ver más de lo que estamos haciendo y de conocer el tipo de campaña que estamos haciendo. Si algo le gusta a la gente es eso, que lo siente real y genuino, como nosotros lo estamos presentando a través de las redes sociales, y porque se da cuenta rápidamente de que no es más de lo mismo, de que es algo distinto. Pero a pesar de que hay mucho escepticismo, de que mucha gente no cree, nosotros tenemos que tratar de construir un discurso y un mensaje que apele a esa gente. Porque al final, si seguimos permitiendo que al final quienes tomen la decisión el día de las elecciones es la gente que tiene un compromiso directo con los candidatos por una relación clientelar,
entonces el país sale perdiendo. Y esa es la conciencia que tenemos que adquirir. Bueno, hay una campaña ahora institucional llamando a la gente a que denuncie el intento de compra de votos. Muy importante, ojalá se extienda esa campaña y ojalá no se quede solamente en como inició, sino que pueda extenderse y que podamos ver en esa campaña también que la gente que suele vender su voto pueda verse identificada y que podamos apelar a las razones de por qué eso pasa y que podamos persuadirlo de que se entienda que es importante ese poder que se tiene, que es el del ejercicio del voto, se ejerza con conciencia. Bien, hay que sí, ver algo de la relación del político y el potencial votante o ciudadano, pero vamos a hablar un poco de eso después de esta pausa.